La muerte repentina de Ozzy Osbourne desató una conmoción sin precedentes en todo el mundo. En el instante en que el planeta entero aún se tambaleaba entre la pérdida y el asombro, Tony Iommi finalmente rompió el silencio. Pero lo que dijo dejó a los fans sin palabras, atrapados en un nudo de emoción. Según Tony, había algo diferente en Ozzy aquella noche. Algo sin nombre, sin definición, que solo dejó una sensación extraña que no podía explicar, hasta que ya era demasiado tarde. Al final, ¿qué fue lo que vio? ¿Acaso la despedida ya se escondía en la mirada de Ozzy desde antes? Los últimos segundos, al ser recordados, parecían contener un mensaje que nadie alcanzó a comprender. Una despedida no pronunciada pero evidente, dolorosa y a la vez tierna. El día 22 de julio de 2025, el mundo despertó en estado de shock. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, la voz insustituible de Black Sabbath, exhaló su último aliento a los 76 años. La noticia fue como un huracán que arrasó cada rincón del universo musical y fue más allá de sus propios límites. Fans, artistas, medios, todos se detuvieron intentando asimilar una nueva realidad, un mundo sin Ozzy. Él no fue solo una voz, fue el símbolo de una era. La fuerza oscura pero fascinante, la furia convertida en música. Durante más de 5 décadas, Ozzy y Black Sabbath escribieron el manifiesto del heavy metal con sus propias heridas, su dolor y su espíritu indomable. Apenas unas semanas antes, se presentó bajo los focos del escenario de Villa Park, Birmingham, en su última actuación. Sentado en un trono de cuero hecho a medida, luchando contra el Parkinson y una cadena interminable de operaciones en la columna, Ozzy seguía estando por completo, hipnótico, poderoso y lleno de emoción. Nadie, ni sobre el escenario ni entre el público, se imaginaba que aquello era el final. Ozzy no se fue poco a poco como muchos anticipaban. Según los informes tras el concierto, su salud seguía estable. Incluso planeaba volver al estudio para grabar la última canción de su carrera. Pero entonces, apenas un día después de una cena privada con los miembros de la banda, Ozzy falleció tranquilamente en su sueño en su hogar de siempre en Buckinghamshire. Sin aviso, sin dolor. Como si hubiera elegido irse de la forma más suave posible, dejando una pena inmensa en el corazón de quienes lo rodeaban. Su esposa Sharon Osbourne y sus hijos estaban a su lado. Aún no podían creerlo. Hacía solo unos días Ozzy seguía siendo Ozzy, vibrante, fuerte, dueño absoluto del escenario en Villa Park. El día 5 de julio de 2025 ocurrió un momento histórico en Aston, Birmingham. Black Sabbath, los hombres que dieron origen a todo un género, se reunieron para un concierto final. Aquella noche no fue un espectáculo, fue un regreso. Una reverencia solemne ante el lugar que los vio nacer. La última vez que esos 4 hombres estarían juntos antes de que la oscuridad cerrara un capítulo. Ozzy apareció sentado en un trono de cuero alado, en un escenario sobrio fiel al espíritu de Black Sabbath, sombrío, denso, pero de una belleza estremecedora. Aunque su cuerpo estaba débil, sus ojos brillaban intensamente. Cantó, con todas sus fuerzas, con todo lo que aún no había dicho. Su voz en ese momento no era para impresionar, sino para agradecer, al público, a la ciudad, a sí mismo. Más de 45.000 personas llenaron el estadio. 5,8 millones lo siguieron en la transmisión global en directo. Una cifra récord que convirtió aquella noche en el evento musical más visto de la década. La gente cruzó continentes para estar allí, porque todos sabían, sería la última vez. La salud de Ozzy en los últimos años había hecho que cualquier esperanza de reencuentro fuera cada vez más frágil, y nadie quería perder la oportunidad de verlo por última vez, en carne y hueso, en sonido tembloroso y mirada serena. Aquella noche, el escenario no fue solo para Black Sabbath. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool y Pantera, leyendas de leyendas, subieron uno a uno no solo a tocar sino a rendir homenaje. Cada banda traía consigo una historia, un recuerdo, un agradecimiento al que abrió el camino. Entre las actuaciones hubo silencios. Los artistas contaron la primera vez que escucharon a Ozzy, la primera vez que se sintieron atraídos por él,
la primera vez que comprendieron que la música podía ser tan oscura y tan hermosa. El estadio era a la vez un festival y un funeral. Detrás del telón, Asie insistió para él ese concierto tenía un significado incomparable. El médico podía preocuparse, pero él no. Eligió cantar, estar presente, cerrar su viaje musical donde todo había empezado, Birmingham. Prefiero cantar en Birmingham que quedarme en una cama de hospital, dijo. Y con esa decisión entregó al mundo su último regalo. El concierto también se convirtió en una fuente de recaudación sin precedentes. Entradas, merchandising y millones de donaciones en línea sumaron $140 millones, destinados a Cure Parkinson's, organización benéfica con la que Asie siempre colaboró, y al Hospital Infantil de Birmingham, al que quería rendir homenaje por su tierra natal obrera. Cuando sonaron los últimos acordes de Paranoid, las luces se apagaron poco a poco. No hubo más aplausos ni gritos. Todo el estadio quedó congelado en el instante. Asie alzó la mano, temblorosa pero llena de orgullo, sus ojos húmedos. A su lado Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, los hermanos con los que forjó una leyenda, también estaban al borde del llanto. No hubo fuegos artificiales ni efectos espectaculares, solo música pura, hermandad de por vida y un público que sabía que eso no era solo un concierto, era historia. Aquella noche Back to the Beginning dejó de ser un título, se convirtió en un cierre de círculo, un tributo profundo, un abrazo eterno y por encima de todo el último rugido de los primeros reyes del heavy metal. Después de la muerte de Ozzy Osbourne, el mundo se sumió en una ola de recuerdos sin precedentes. Desde todos los continentes, los homenajes llegaron como una inundación de emociones. Metallica, Elton John, Slash e incluso Coldplay, nombres que pertenecen a mundos musicales distintos, alzaron la voz. No solo expresaron su pérdida, sino que también compartieron recuerdos valiosos y llamaron a Asie uno de los artistas más grandes que jamás haya pisado un escenario. Los fanáticos se reunieron frente al antiguo estudio de grabación de Black Sabbath, encendiendo velas en silencio. En Aston, Birmingham, donde Asie nació y creció, la casa de su infancia, se convirtió de pronto en un punto de encuentro sagrado para los corazones que habían crecido con él. Un niño de clase trabajadora ahora se había convertido en el símbolo de toda una cultura. En medio de esa ola de duelo, todas las miradas se volvieron hacia una persona, Tony Iommi. El hermano, el compañero, el aliado musical y también el hombre cuya voz el público aún esperaba. Y entonces Tony habló. El día 23 de julio del año 2025, solo un día después de que el mundo conociera la noticia de la partida de Asie, Tony Iommi, quien caminó junto a él a lo largo de los años con Black Sabbath, compartió sus sentimientos con ITV News. Dijo que aquella verdad era algo inaceptable, incomprensible. Me desperté y sentí como si una tonelada de ladrillos me cayera encima, dijo Tony con voz entrecortada. No se trataba solo de perder a un compañero de escenario. Era perder una parte de sí mismo, alguien con quien había atravesado altibajos, caos, creatividad, fama y también escándalos. En las últimas semanas, Asie había compartido con Tony su deseo de actuar una última vez en Birmingham, no para recibir el fulgor de las luces, sino simplemente para decir un adiós sencillo y sincero. Un agradecimiento a los fans que siempre estuvieron allí durante más de 50 años. Él solo quería irse haciendo lo que amaba en el lugar donde todo comenzó, dijo Tony con la voz bajando, quebrada por la emoción. Aunque ese deseo finalmente no pudo hacerse realidad, sigue vivo como un testamento no cumplido, como un último rayo de luz dejado en el corazón de quienes más lo conocían. En esa misma entrevista, Tony recordó los últimos días junto a Asie. Dijo que Asie no se fue repentinamente como parecía en la superficie. En el fondo, tal vez él ya se estaba preparando silenciosamente para la despedida no solo de la banda, sino del mundo entero. No encuentro palabras para describir este dolor. Jamás habrá alguien como él, expresó Tony. Geezer, Bill y yo hemos perdido a nuestro hermano. La voz de Tony no necesitó exageración, porque quienes alguna vez amaron a Asie sabían esto no era una despedida a una estrella. Era un lamento por un alma que trascendió para tocar a millones.
No se trataba de los espectáculos en el escenario, ni de los programas de televisión. Era la historia de un hombre que luchó contra las sombras dentro de sí y aún así nunca dejó de inspirar. Ese homenaje se propagó como una ola. Las redes sociales se llenaron de publicaciones, imágenes nostálgicas y miles de despedidas conmovedoras. Las emisoras de radio sonaron con los clásicos de Sabbath durante varios días consecutivos. Desde James Hetfield de Metallica hasta Elton John, todos unidos en una pérdida común. Ozzy no fue solo una leyenda del heavy metal. Fue un símbolo más allá del género, más allá del tiempo. Las palabras de Tony no fueron emociones pasajeras. Estaban cargadas del peso de una amistad nada común, nada breve, sino de un viaje de toda una vida. Un viaje de música, de hermandad y de cosas que solo pueden entenderse a través del silencio y los recuerdos. Y para comprender ese lazo hay que volver al lugar donde todo comenzó. Antes de ser conocidos como los pioneros de un nuevo género, Tony Iommi y Ozzy Osbourne eran solo dos chicos viviendo entre las calles duras de la clase obrera en Birmingham, Inglaterra. Sin escenario, sin luces, solo los pasillos de la escuela Bearfield Road a inicios de los años 60. En ese entonces, Birmingham era una ciudad cubierta por el polvo del acero. El aire olía a máquinas y fábricas. El futuro de los niños allí solía dibujarse en el suelo de las industrias, no en un escenario. Tony y Ozzy crecieron en familias trabajadoras donde cada moneda debía estirarse. Una vida dura pero honesta. Para ellos los lujos eran impensables y los sueños solían ser reemplazados por la realidad. Ozzy, cuyo nombre real era John Michael Osborne, era el cuarto de 6 hermanos, viviendo en una casa estrecha en Aston. En clase siempre era el bromista, el payaso, un auténtico bufón. Estudiar era un reto para Ozzy, especialmente leer y escribir, pero siempre había algo en él que dejaba huella. Solía decir que fue escuchar She Loves You de The Beatles en su adolescencia lo que cambió su vida. En ese momento no entendía por qué, solo sabía que aquel sonido abría un camino distinto. En contraste, Tony era un chico más callado e introspectivo. También creció en Aston, pero su mundo interior estaba casi cerrado. La música llegó a él temprano, pero nunca pensó que la seguiría toda su vida. Uno ruidoso, gracioso. El otro silencioso, profundo. Eran distintos, pero de algún modo un lazo invisible los unió. Incluso antes de conocer la música ya había algo entre ellos. Y eso más tarde se convirtió en la base de lo que el mundo conocería como Black Sabbath. En la escuela eran solo 2 estudiantes más. Pero entre los pasillos largos y las aulas viejas, entre las reglas estrictas y la severidad de los maestros, comenzaron poco a poco a notar la presencia del otro. Ese entorno donde todo parecía señalar hacia un futuro predestinado en las fábricas grises, forjó un vínculo invisible entre 2 almas que ansiaban en silencio escapar de su destino. Ambos ya habían visto el camino familiar, que la vida ofrecía trabajo estable, fábricas, una existencia tranquila que se desvanecía. Y en algún lugar profundo de su ser, sabían que deseaban algo más. Vivían a solo unas calles de distancia. Y de alguna manera esos callejones siempre los llevaban de vuelta el uno al otro, incluso después de que sonara la campana de salida. Desde esa familiaridad sin nombre, se forjó una conexión sencilla, silenciosa, pero llena de significado. Muchos años después, ya como parte de la historia de la música, Tony aún recordaba claramente aquellos días. Decía que Ozzy tenía una energía especial, algo que brillaba incluso entre la atmósfera gris de la clase. En una ciudad que rara vez producía estrellas del rock, 2 jóvenes de Aston llevaban dentro una chispa de algo distinto. Antes de la fama, antes de la música, solo era una amistad nacida en el patio de la escuela bajo un cielo impregnado de acero y con sueños demasiado grandes para el lugar donde nacieron. Ahora déjame contarte su viaje. El viaje de 2 chicos inocentes de las calles obreras de Birmingham, paso a paso alejándose de la humildad para conquistar el mundo de la música. Esta es la ascensión de Black Sabbath. A principios de los años 70, en el corazón industrial de Birmingham, una revolución musical comenzaba a tomar forma en silencio, y su nombre era Black Sabbath. Su sonido no se parecía a nada existente, anclado por la guitarra pesada, distorsionada y densa de Tony Iommi.
y la voz inquietante, urgente y emotiva de Ozzy Osbourne. No era solo una banda nueva, era el nacimiento de un género completamente nuevo, el heavy metal. Al principio los críticos no sabían cómo llamar a lo que estaban escuchando, pero los fanáticos no dudaron. Lo acogieron como la música que siempre había estado dentro de ellos, pero que nadie había expresado. Su primer álbum, Black Sabbath, salió en el año 1970, comenzando con el repique de campanas de iglesia entre truenos. En solo unos acordes la banda se separó de todas las corrientes de la época. La atmósfera sombría y angustiante del álbum reflejaba fielmente la vida de la clase obrera, donde el miedo, la duda y la incertidumbre eran parte del aire que se respiraba. Las letras hablaban de guerra, paranoia y fuerzas invisibles, temas oscuros pero profundamente reales. Una generación que vivía cambios políticos y caos social encontró su voz en su música. Solo unos meses después lanzaron Paranoid, el álbum que consolidó su posición global, con éxitos como Iron Man War Pigs y la canción principal, Paranoid. Black Sabbath irrumpió en el gran escenario. El álbum subió directamente a los rankings del Reino Unido y de Estados Unidos, demostrando que su música trascendía las fronteras del género. Los fans quedaron cautivados por una energía cruda, intensa pero honesta hasta los huesos. Ozzy cantaba con un corazón envejecido y un alma herida. Tony tocaba la guitarra con unos dedos que una vez fueron lastimados pero que seguían creando sonidos como martillos cayendo. Y lo que crearon no tenía precedentes. El éxito no fue un milagro, fue el resultado del dolor, del coraje y de una constante rebelión contra todas las normas. Black Sabbath continuó lanzando una serie de álbumes influyentes: Master of Reality Volume 4, Sabbath, Bloody Sabbath y Sabotage. Cada regreso era una superación de límites. Tony se volvió cada vez más audaz en su creatividad. Riffs densos, sonidos extraños, combinaciones con nuevos instrumentos. Todo eso convirtió su guitarra en la columna vertebral de la banda. Mientras tanto, las letras tocaban zonas cada vez más oscuras, adicción, trastornos mentales y el lado oculto de la fama. Aunque internamente hubo rupturas, y aunque cada uno enfrentaba sus propias heridas entre Iommi y Osbourne, siempre existió un lazo irreemplazable. Lo que creamos juntos es más grande que cualquiera de nosotros, dijo alguna vez Tony. No era solo una admisión, era una verdad construida con toda una vida. Durante los años 70 tocaron con entradas agotadas por toda Europa, Norteamérica y más allá. Una generación creció con su música, y luego otra generación siguió sus pasos. Desde Metallica, Iron Maiden hasta Slayer, todos consideraban a Black Sabbath como un hito, como un cimiento. Al final de la década, ya habían vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo. De ser muchachos anónimos en Birmingham, se convirtieron en leyendas. No solo redefinieron el rock, redefinieron la forma en que la gente enfrenta la oscuridad. Pero ninguna cima viene sin desafíos. Su camino nunca fue fácil. En el año 1979, todo empezó a resquebrajarse. Las giras interminables, la presión constante y la creciente dependencia de Ozzy al alcohol y a las drogas llevaron a la banda al límite. A pesar de múltiples intentos por salvar la situación, finalmente Tony Iommi y los demás miembros tomaron una decisión: que nadie deseaba despedirse de Ozzy. Ese fue el final de un capítulo glorioso, pero también el inicio de otro. Ozzy admitió después que ser despedido fue el momento más oscuro de su vida, pero también lo impulsó hacia su camino en solitario, donde seguiría creciendo como un ícono. Tony, en cambio, no se fue. Se quedó con el nombre Black Sabbath y lo llevó adelante solo. Durante las 2 décadas siguientes experimentó con varios cantantes y distintas formaciones, llevando en su corazón no solo la música sino el recuerdo de aquellos primeros días, el polvo de Birmingham, el primer acorde de guitarra y el amigo con quien había creado un legado. Cantantes como Ronnie James Dio, Ian Gillan o Tony Martin dieron nueva vida a Black Sabbath. Cada uno aportó su propio color, avivando la llama musical con su energía. Pero en lo profundo, el vacío de la conexión original seguía latiendo. Aunque la música seguía siendo potente, el público y la crítica esperaban con anhelo
el regreso de aquella formación que había hecho historia. Porque eso más que un recuerdo, era una esencia irreemplazable. Detrás del escenario donde ninguna luz llegaba, el vínculo entre Yomi y Asie jamás se desvaneció. El tiempo, aunque lento y severo, fue cerrando las viejas heridas. Cuando la edad obliga a detenerse y mirar atrás, ambos comenzaron a recordar los inicios con una mezcla de tristeza y ternura. Aquellos días, el patio de la escuela entre humo, los sueños aún indefinidos, ahora eran parte inseparable de su viaje. Lo suficientemente profundo como para superar cualquier obstáculo, lo suficientemente real como para no ser arrastrado ni por la fama ni por la oscuridad. En el año 2013 lo que parecía solo un sueño se hizo realidad. Yomi Osborne y Geezer Butler regresaron juntos al estudio y lanzaron un nuevo álbum titulado 13. El disco rápidamente alcanzó el número 1 en varios países, no solo por el nombre de Black Sabbath, sino por esa energía cruda y auténtica que habían sembrado desde el principio. Fue un regreso, pero también un renacimiento. Poco después la banda emprendió una gira mundial. Aunque Bill Ward no participó por desacuerdos, su ausencia no opacó el momento de reunión. Los fans de todo el mundo se emocionaron al ver a Yomi y Asie juntos en un escenario. Una vez más. Por última vez. La partida de Asie marcó el final de una era. Pero para Tony, Yomi no fue solo un punto final en la música, fue una pérdida inconmensurable. Un amigo, un hermano, una parte de su vida. En los días silenciosos después de julio del año 2025, Yomi rompió su silencio. Y sus palabras hicieron que millones de corazones se encogieran. Nunca habrá otro Asie. Breve. Como una cuchillada. Como todos los años resumidos en una frase. Los años juntos. En el escenario, en el estudio, en las rutas borrosas de las giras. Ahora quedaban solo en los recuerdos. Pero no eran recuerdos vacíos. Era una despedida para alguien que ayudó a definir el rock no solo con su voz, sino con su esencia misma. Yomi cree que Asie lo sabía. Que esa fue la última vez. Que cantó hasta la última gota de su corazón. Y luego se fue en silencio. Sin ruido, sin luces, sin drama. Solo una despedida lo suficientemente suave como para permanecer en la memoria, lo suficientemente completa como para cerrar un viaje que comenzó juntos. Cuando habla del legado de Asie Yomi, no menciona discos ni premios. No hace falta. Esas cosas son pequeñas comparadas con sus recuerdos. Las carcajadas detrás del escenario, las veces que superaron juntos los huracanes de la vida. Dios mío, caminamos juntos tanto tiempo. Solo hay un Asie. Y se acabó, dijo él con una voz tan profunda como el humo que se disipa al atardecer en Birmingham. Asie no puede ser reemplazado. No solo por su voz, sino por la magia desordenada que traía a cada habitación, a cada aparición. Él no solo cantaba heavy metal, él era el heavy metal. Su voz áspera, inquietante pero sincera, era el alma de Black Sabbath. Desde los adolescentes que escucharon Paranoid por primera vez hasta leyendas como Metallica o Elton John, todos admitieron Asie fue un fenómeno. Una influencia inagotable. Para Yomi ese legado no está solo en los discos. Está más vivo que nunca. En cada fábrica, en cada calle de Birmingham donde crecieron, donde empezó todo. Y aunque Asie ya no esté, Yomi cree que esa llama nunca se apagará. Vivirá a través de cada canción, de cada altavoz que suene a todo volumen. A través de cada fan que nunca lo conoció en persona pero lo escuchó con todo el corazón.